Fíjese, tío Alberto, que la cultura japonesa influye también en los artistas mexicanos, ¿o no, maestro? Así es, completamente. La cultura japonesa influye demasiado. Es su nombre. Yo me llamo Edgar, aunque me encuentran como Garwan en redes sociales. Y próximamente, Ya me llamaré Goen. ¿por qué? Japón, el nombre Garwen es muy complicado de pronunciar. Yo trabajé para una empresa colaborando que se llama Sakai Takayuki. Ujú. Entonces, los miembros de Sakai Takayuki, como no pueden pronunciar a Garwen, lo pusieron Goen, Goen-san. Ya. Y ¿cómo fue que se acercó a la cultura japonesa? Fue muy extraño. Originalmente, desde niño me llamó la atención Asia. No era como solo Japón, sino Asia en general. Lo veía todo como muy mágico, como otro tipo de ropa, otro tipo de arquitectura, costumbres. De repente, saliendo de la escuela de Limba, me llamó mucho lo que fue la narrativa gráfica y de ahí empecé a conocer un poquito más lo que era manga, animación. A partir de ahí me empecé a especializar en lo que era justamente el estilo japonés hasta que lo comprendí más. Y esto que hace ahora, ¿qué es? Es un manierismo. Hablar de un estilo japonés puro es complejo. Somos mexicanos, no somos japoneses, Mm. entonces tendemos a imitar y a entender como conceptualizar lo que vemos de Japón. Entonces lo que yo hago es una imitación, un manierismo del estilo japonés. Tengo bases del estilo japonés, como el shodo, el sumie, sin embargo lo adapto a mi necesidad gráfica como artista. Y le atrajo primeramente esto que llaman manga. Me llamó la atención primero lo que era el arte japonés. Yo Mm. llegué por ukiyo-e, que es el arte tradicional japonés de grabado y xilografías. Después de ahí el tatuaje japonés, que se conoce como irezumi o tebori, depende el tipo de tatuaje que estemos manejando. Y de ahí empecé a ver artistas gráficos o narrativos japoneses, ¿no? Tipo Ogure Ito, Katsuya Terada, y empecé a querer imitar lo que hacían ellos. Después armé un estilo propio. Pero también está el uso de la tinta china, ¿no? Así es. El arte Sumie, por ejemplo, te dice y te explica que el artista y la pincelada debe de buscar mm, transmitir el espíritu del objeto más que el objeto mismo. Entonces, lo que queremos transmitir es lo que nos dice el objeto, su espíritu, su movimiento, su fuerza. O sea, estaba viendo cómo trazabas con cierta delicadeza, que Puede ser, depende del tipo de trazo. El- la pincelada tiene que ser suelta, entonces se armoniza, se tiene que armonizar respiración con trazo, se tiene que armonizar muñeca con codo y con hombro, y se dice que se alinea la respiración con el corazón y este con la intención. Entonces cuando trabajamos es muy importante poder llegar a primero entender que es una parte de relajación. Hace mucho tiempo yo escribía que arte es la comunicación del universo con el hombre. Entra con el alma, se lee con el corazón, pero se derrama por las manos. eso tiene que ver mucho con el budismo. Mucho de arte zen, mucho budismo también. También entender que el arte es dejar ir. Entonces yo puedo intentar pintar un dragón, puedo intentar pintar un ave, pero si no, si hay accidente, nunca va a haber dragón perfecto, ni ave perfecta, ni persona perfecta. Entonces hay que aprender a entender cuando el accidente es parte de la obra y cómo aprovechar el accidente en la obra. Veíamos ahí en el local donde están los cuchillos Mm. que tienes grandes mantas que realmente evocan mucho la cultura japonesa, que parecían de nativo. Ok. Yo justamente los cuchillos los conocí por un evento que coincidimos. Yo Mm. llevaba mi stand de producto, ellos están en este stand de venta también. Y a Hiro-san, dueño de la tienda, le gustó mucho el dragón. Entonces dice, píntame un dragón para la tienda. Y yo dije, dame un cuchillo. Entonces fue como un sí, no, hasta que negociamos y él dijo, quiero un dragón que sea japonés. Y yo lo que hago siempre cuando voy a pintar algo es estudiar perfectamente lo que vamos a trabajar. Entonces estudié trazo japonés, reglas de dragón japonés mucho más a fondo y lo que pinté fue japonés totalmente. Aparte hay que entender que la forma de lectura visual de los japoneses es diferente a la mexicana. Mexicano lee de izquierda a derecha, japonés lee de derecha a izquierda, entonces la lectura visual también cambia completamente. Entonces hay que entender justamente cómo transmitir de una forma correcta el mensaje. Como ve, tío Alberto, un artista mexicano asumiendo la interpretación de la cultura japonesa, ¿o no, maestro? Un poco, un poco. ¿Cómo va a llamar usted en japonés? Goen, Goen. Goen. Les presento a Goen
y pues admiren su obra, que tiene unos trazos muy, muy bonitos. Digo, échale un ojito a la obra también de esta fusión mexicano-japonesa, pues como dicen por ahí, ay, 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 ojitos pajaritos, pero mire nada más qué belleza, como la ven, chavos. Uy, uy, uy.